justificación y objetivos. El día de ayer, aprovechando la revisión del marco teórico, vimos cómo el marco teórico se usaba para la formulación del problema. Recuerden que la formulación del problema es delimitar el problema a través de preguntas en dos niveles, la pregunta general y las preguntas específicas. De las preguntas de la formulación del problema se derivan los objetivos. ¿Sí? Los objetivos no son otra cosa que las acciones que vamos a realizar para dar respuestas a las preguntas de la investigación contenidas aquí en la formulación del problema. ¿Verdad? Y estas mismas preguntas se utilizan para la formulación de las hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Es una respuesta tentativa de lo que podemos encontrar en la investigación. Son las hipótesis se redactan en función de del marco teórico. ¿Sí? Entonces seguramente hay una teoría que dice que tales variables están relacionadas o que hay una relación de causalidad entre las variables. Por lo tanto, a partir de eso, planteamos una hipótesis y tratamos de comprobarlo en la realidad que nosotros estamos investigando. Como pudieron observar en el día de ayer, por ejemplo, en el trabajo de investigación, a ver, vamos a ver si lo tiene por acá, si está por aquí. Aquí tenemos un trabajo de investigación. Si se observa, me comunican. Me comunican si se observa. Sí, doctor, se observa. Ya. Entonces, acá tenemos las hipótesis y nos dice que la transformación predice positivamente a la gestión de la empresa petrolera del norte, ¿verdad? Entonces, en los resultados, después de realizar todo este proceso, acá nos está diciendo este 0.851 que todas estas variables que conforman la transformación digital impacta positivamente. Por lo tanto, se ha aprobado la hipótesis. Pero en cuanto a la hipótesis específicas, el cambio cultural predice positivamente la renovación del talento humano, el cambio, ¿por qué lo ha planteado así? Porque eso dice la teoría, ¿no? Que el talento humano predice positivamente el cambio cultural, la cultura también, el cambio organizacional también, el ecosistema de la misma manera, el contexto competitivo, también tienen incidencia positiva en la gestión de la empresa. Sin embargo, cuando vamos a los resultados, encontramos que la cultura 0,475 positivo, renovación del talento humano positivo 0,329, ¿sí? Cambio organizacional
perdón, este es negativo, 0.229, y aquí cambio organizacional 0.509 y el contexto competitivo 0.309. Recuerden las hipótesis. Las hipótesis decían que todas las dimensiones de la transformación digital influían en. Sin embargo, en este caso, en esta realidad, el ecosistema de innovación no lo predice. Más bien dice que cuanto hay una mejora en la innovación, hay una mejora, una disminución en la eficiencia de la gestión empresarial. Igual, también nos dice que el 0,229 a un incremento en la renovación del talento humano, hay una disminución en la calidad, eficiencia de la gestión empresarial, ¿no? Entonces vemos que una cosa es la hipótesis, que son respuestas tentativas que damos a las preguntas de investigación, y esas hipótesis están sujetas a comprobación, ¿sí? Y aquí solamente 3 dimensiones han sido aprobadas y 2 desaprobadas. Y nosotros tenemos que dar explicaciones de por qué hay estos resultados, y eso se hace acá en la discusión de resultados, ¿no? Por ahí debe estar las respuestas que dan acerca de por qué estos resultados. Entonces, acá tenemos de que el marco teórico nos ayudó a formular hipótesis para dar respuestas a la formulación del problema. Eso nos va dando estructura, ¿no?, a nuestro trabajo de investigación. Pero ahora, ¿por qué acá lo hace a través de preguntas? Pero acá tenemos que plantear el problema. No lo hicimos el día de ayer, el planteamiento del problema, pero de manera narrativa, descriptiva, describir en qué consiste el problema que estamos investigando. ¿Sí? Y este es un problema ya de escritura, un problema de redacción, ¿no? Que tiene que ver también, de nuevo, con el marco teórico. Barahona nos señala que debe haber un párrafo que defina brevemente lo que se investigará. Después debemos ubicar el tema en el contexto del problema. Debemos referir algunos estudios sobre el tema, determinar la brecha del conocimiento y precisar lo que se va a investigar. Según Barahona, deben haber por lo menos 5 párrafos, ¿sí?, para poder describir el problema de investigación, para plantear el problema de investigación. Digo por lo menos, que pueden haber más párrafos, ¿no? Entonces, definir brevemente lo que se investigará. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Aquí, ¿qué vamos a hacer? Definir brevemente qué es lo que vamos a utilizar como insumo. Como insumo vamos a utilizar el título, ¿sí? Y plantear parafrasear el título y definir brevemente a las variables que se van a investigar. También de manera parafraseada. ¿Y dónde encontramos esas definiciones? En el marco teórico. En el marco teórico, como ya lo hemos visto el día de ayer, hay varias definiciones. Nosotros tenemos que
construir nuestra propia definición o elegir una definición de ellos. Y esto también lo vamos a utilizar en la definición conceptual de las variables. Pero yo les estoy manifestando desde hace días que no se debe repetir la información. Se repite la idea, ¿no? Pero no la redacción, porque algunos copian simplemente lo que está aquí en el planteamiento del problema y lo toman como definición conceptual. No, todo esto debe ir diferente, de manera parafraseada, para que no se observe que solamente se ha pegado la información que exigen estas plantillas, en este caso la plantilla que propone Barahona. Ubicar el tema en el contexto del problema significa describir cómo se presenta el problema en el contexto que se está investigando. Por ejemplo, si estamos investigando una empresa o un conjunto de empresas, nosotros tenemos aquí que tener la capacidad de sistematizar lo que hemos observado. Y para ello, de nuevo, recurrimos al marco teórico. Si en el marco teórico mencionamos, por ejemplo, de que estamos estudiando a la gestión, ¿sí? A la gestión, tenemos que describir la gestión en el contexto de la empresa o del conjunto de empresas que estamos trabajando. Por ejemplo, acá tenemos a la variable gestión administrativa. Y el modelo teórico nos dice, por supuesto, desde la teoría clásica de la administración, nos dice que esto es planeación, organización, dirección y control. ¿Verdad? Eso nos dice la teoría, que no es el único modelo que hay para explicar a la gestión administrativa. Por ejemplo, desde la teoría de sistemas, nos dice que la gestión comprende las entradas al proceso, el proceso, las salidas y la retroalimentación. Desde el enfoque de las contingencias, la gestión es gestión interna y gestión externa. Entonces tenemos acá tres modelos para poder explicar a la gestión administrativa. Pero nosotros elegimos este primer modelo. Y cuando nosotros comenzamos a hacer el planteamiento del problema, tenemos que describir el problema que se presenta en el contexto.
¿Cuál es ese contexto? ¿La empresa o el conjunto de empresas que estamos trabajando? Acá, por ejemplo, generalmente trabajamos los casos y elegimos el caso de una empresa o de una institución pública. Por ejemplo, si elegimos a la empresa petrolera del norte, ¿qué es lo que tenemos que describir? Porque hablamos del planteamiento del problema. Y el planteamiento del problema, uno es definir o presentar o, como lo dice acá, definir brevemente lo que se va a investigar. Y acá hemos dicho que un insumo que debemos utilizar es el título y el marco teórico. El segundo aspecto es definir, perdón, el contexto, ¿no? Presentar el contexto, presentar el tema en el contexto del problema. ¿Sí? El problema en el contexto. En este caso, ¿cuál es el contexto? El contexto es la empresa petrolera del norte. Ese es el contexto. Perdón, acá, empresa petrolera del norte. Ese es el contexto. Es decir, un insumo para describir el problema es la realidad. Y tenemos que utilizar un marco teórico para hacer esa descripción del problema en la realidad que se está investigando. ¿Y qué vamos a describir? Describir como problema, describir la planificación. Describir la organización. Describir la dirección. Si utilizamos el enfoque clásico, ¿sí? Describir el control. ¿Sí? Entonces acá vamos precisando que es describir los problemas de planificación. Un minuto. Describir los problemas de planificación de quién, de la empresa
petrolera del norte. Y acá es describir los problemas de organización de Empenor. Describir los problemas de dirección de Empenor. Describir los problemas de control de Empenor. De eso se trata. ¿Sí? Entonces, lo que están mirando es aquí una plantilla de cómo redactar su planteamiento del problema. Entonces, tenemos dos insumos básicos para elaborar el planteamiento del problema, que requiere competencias distintas. Una es el marco teórico. Y la competencia es de saber buscar, saber registrar y saber sintetizar la información que existe sobre el problema que se está investigando. Y el otro insumo para poder describir el planteamiento del problema es la realidad. Y la competencia que necesitamos es la capacidad de observar y la capacidad de sistematizar lo que se ha observado. Es decir, la capacidad de redactar los problemas. ¿Sí? Y siempre les he recomendado que el acotamiento, la delimitación, que la redacción debe centrarse sobre el problema a investigar, sobre las variables que se están investigando. Por ejemplo, hay variables demográficas como la edad, el género, la religión, ¿sí? De naturaleza individual, la personalidad, los valores, ¿no? Todo eso son variables demográficas que influyen en el ausentismo, que influyen en la rotación. Voy a tomar solamente 4 variables dependientes. Ausentismo, rotación, desempeño y satisfacción laboral.
Entonces tenemos estas variables demográficas que influyen como variable independiente en las variables dependientes que estamos acá observando. Pero resulta de que mi investigación solamente, la delimitación de mi investigación es la relación entre variables demográficas y el ausentismo laboral. Esa es mi investigación. ¿Tengo que hablar en el planteamiento del problema de todos estos? No. Tengo que referirme solamente a esto. Nada más. Nada más. Lo de acá, a lo mejor de manera general, lo digo en unas cuantas líneas, en un párrafo, pero debemos irlo precisando, que si bien es cierto, las variables demográficas influyen en estas variables, nuestro trabajo por fines de delimitación se centrará en las variables demográficas y el ausentismo. Y a partir de ahí, todos los problemas que vamos a describir lo tenemos que hacer sobre esto y nos olvidamos de lo otro. Sí tienen relación, sí, pero no es motivo de nuestro trabajo de investigación. Tenemos que sentarnos aquí en este tema. Dice que otro aspecto es referir algunos estudios sobre el tema. ¿Sí? ¿Dónde encontramos esta información? La encontramos en los antecedentes. Pero voy a poner todos los antecedentes. No, ¿verdad? Sino que tengo que sintetizar, ¿sí? Sintetizar en un párrafo, en 2 párrafos, las 5 páginas de antecedentes que hemos realizado. ¿Esto para qué? Para determinar la brecha del conocimiento. Por ejemplo, estamos estudiando la gestión de la calidad, ¿sí? La gestión de la calidad a ver, recordando un tema que de hace poco, de una conferencia de hace poco, valor de marca. El valor de marca y su relación con la fidelización del cliente. Por ejemplo, el expositor mencionaba el valor de marca y estaba dirigiéndose a una audiencia de mujeres que manejaban pequeños negocios. ¿Sí? Entonces, cuando les hablaban de valor de marca, que logotipo, que el símbolo, no sé qué, tantas cosas. Yo estaba escuchando ahí, ¿no? La conferencia, porque habíamos invitado a un expositor, que a pesar que se le mencionó de que la audiencia eran pequeñas empresarias, pero estaba dando el contexto de grandes empresas y presentaba resultados de investigaciones del valor de marca aplicado en grandes empresas.
hablaba de Telefónica, hablaba del Banco de Crédito, hablaba de Interbank y las microempresarias como que lo miraban muy lejos, toda esa teoría. Igual, por ejemplo, acá, en ese trabajo, en el trabajo de investigación, nosotros podemos eh, eh, referir que el valor de marca ha sido estudiado en grandes empresas. ¿Y cuál es la brecha del conocimiento? Que hay pocas, no hay tampoco que decir no hay, seguramente sí hay por ahí, pero hay poca literatura acerca de la aplicación del valor de marca en microempresas. ¿Sí? Entonces, acá tenemos que determinar, ¿sí? Eh, hay escasa investigación de eh, en esta empresa, en este tipo de empresas. ¿Sí? Entonces, acá hay que precisar lo que se investigará. Si acá hemos hecho una parte introductoria, este es el cuerpo de la redacción, esto es la conclusión de la redacción. Lo que está haciendo Barahona aquí simplemente es aplicar el modelo aristotélico, ¿no? De un discurso verbal o escrito. Introducción, cuerpo y conclusión. ¿Sí? Bueno, esto es lo que tenemos acá. A ver, vamos a mirarlo ya dentro de los trabajos que han presentado. Acá tenemos diversidad religiosa. A ver, vamos a descargarlo mejor para poder corregirlo. Ahí lo tenemos, ¿no? Acá tenemos diversidad religiosa e inclusión social e inclusión. Olvídense de los puntos en los títulos y subtítulos. ¿Sí? Aquí tenemos que esto es simplemente administración de personas. Si bien es cierto, un trabajo de investigación puede ser transversal a varias líneas de investigación, pero en este caso no. La diversidad religiosa es una variable de naturaleza individual que se estudia en el comportamiento organizacional y el comportamiento organizacional está relacionado con personas. Y la satisfacción es una variable dependiente, ¿no? Dependiente. Y por lo tanto, su rubro es administración de personas. Administración de personas. Vamos al planteamiento del problema. Ah, bueno, no lo tiene.
no tiene la planteamiento del problema. Bueno, acá ha puesto descripción del problema. Sí, doctor, creo que hay un tema de digitación, pero sí hice un planteamiento con algunas preguntas. A ver, un ratito, sí. Si esto es descripción, sí, esto iría acá. Ya. Entonces el rubro es planteamiento del problema, formulación, justificación, objetivos. Y aquí tenemos el planteamiento del problema. Y aquí debemos hablar sobre descripción del problema. El tema es describir el problema. Pero ¿qué estamos planteando que vamos a describir? Un párrafo relacionado con, a ver, para utilizar la misma terminología de acá, un párrafo referido o dedicado a definir lo que se investigará. Un párrafo dedicado al problema en el contexto que se investigará. Aquí a lo mejor sería necesario 2 párrafos, sería el párrafo 3 y el párrafo 4 dedicado a presentar los estudios previos sobre el problema. Y un párrafo 5 relacionado con la brecha del conocimiento que va a cubrir nuestra investigación. Y una conclusión, ¿no?, de todo esto, un párrafo 6, ¿sí?, dedicado a precisar lo que se investigará. Esa es la plantilla que tenemos que seguir, ¿sí? Como les dije en la clase anterior, ustedes pueden utilizar el estilo que mejor se acomode, ¿no? Yo les estoy proponiendo una plantilla, ¿no?, para
para que se visualice, se observe mejor lo que quieren investigar, en base a los planteamientos de Barahona, ¿no? Por ejemplo, yo le dije que un insumo para la presentación del trabajo es el título. Y ahí tengo el título, ¿sí? Y lo parafraseo, ¿sí? Parafraseo ese título. Por ejemplo, yo puedo decir que el trabajo de investigación tiene como objetivo estudiar la relación entre la diversidad religiosa e inclusión con la satisfacción laboral. Ahí aparece el título. Ahora, yo tengo que explicar acá, porque dice definir, ¿no?, lo que se va a investigar. Entonces, acá tengo dos variables. Diversidad religiosa y tengo otra variable que es la satisfacción laboral. ¿No? Entonces, yo tengo que decir, se entiende o decir que la diversidad religiosa, ¿sí?, es una variable independiente de la teoría del comportamiento organizacional de nivel individual de nivel individual de nivel individual que consiste en qué, o que se define como entonces yo voy a mi base teórica y veo definiciones de diversidad religiosa.
Y no tengo acá temas de... No tengo acá precisado qué es diversidad religiosa. ¿Sí? Aquí tengo una reproducción, lo que dice Romero, pero habla sobre la presencia de grupos religiosos, pero no me precisa qué es diversidad religiosa. ¿Sí? Entonces no tengo mucho que trabajar, ¿no? Pero acá también está incluyendo inclusión social. Yo solamente estoy trabajando con diversidad religiosa. ¿Sí? Entonces, por rapidez, no utilicen esto nada más, ¿no? Por rapidez, voy a explorar una definición en el chat. ¿Sí? Porque recuerden que la información debe provenir de fuentes confiables. Aquí solamente estoy explorando, ¿sí? Sí, me parece bien esta definición, por ejemplo, coexistencia de múltiples creencias religiosas dentro de una misma sociedad. ¿Sí? Entonces ahí tengo un concepto, ya. Pero como le digo, debe venir de una fuente, de las varias definiciones que hay, me interesa esto. ¿Sí? Asumamos que esto viene de una fuente eh, eh, confiable, ¿sí? Eh, que se define como la coexistencia de múltiples religiones dentro de una misma sociedad. O también puedo definirlo como la convivencia de personas que profesan diferentes religiones. ¿Sí? Entonces, como acá está repitiendo por cuestión de enfatizar algo, pero nosotros no tenemos, recuerden que nuestro trabajo es sistematizar lo que ya existe, es sintetizar lo que ya existe. ¿Sí? Entonces acá podemos que se define como, vamos a dejar esta parte, como la convivencia de personas que profesan diferentes religiones y creencias. Por otra, acá tengo que poner la cita, ¿sí? De dónde extraje la información y acá. Por otra parte, la satisfacción laboral es el estado eh, psicológico
de bienestar es el estado psicológico de bienestar que presentan las personas con respecto a su ambiente laboral. Acá viene la cita, ¿sí? Ahí ya tengo la presentación, mi primer párrafo, ¿sí? Si creo que es necesario más, por otra parte, acá también puedo agregar la satisfacción laboral es siguiendo la misma estructura de la primera parte, podemos decir que la satisfacción laboral es una variable dependiente dentro del modelo o dentro de la teoría del comportamiento organizacional. No sé si dejarlo así, podemos poner en ese sentido, se analizará, ¿sí? Me gusta ese término porque me sugiere una metodología nueva, la capacidad predictiva de la capacidad predictiva de la diversidad religiosa en la satisfacción laboral en una empresa o en la empresa pero acá, perdón, acá lo tienes tú. Acá no lo tienes, no tienes precisado el ámbito en el título, ¿sí? ¿En dónde vas a hacer el trabajo? ¿Cuál es el contexto? Ok, entonces lo agrego. Por ejemplo, la empresa petrolera del norte del Perú. Podría ser Pacamayo, doctor, como mi hermano labora ahí, tal vez puedo sacar un nicho. Claro, claro. Ah, perfecto. Pero aquí estamos trabajando un caso nada más. Ah, ¿Sí? correcto, Un doctor. caso. Pero también podemos trabajar un ámbito. Por ejemplo, en las empresas bancarias del norte del Perú o de Piura. Aquí estamos trabajando todo un ámbito, sería mejor porque una investigación de esta naturaleza tiene mayor capacidad de inferencia. En cambio, acá los resultados solamente son válidos para la empresa que estamos estudiando. Pero los alumnos optan por estudiar los casos porque se les hace más fácil y como está permitido, ¿sí?, en el reglamento, entonces lo pueden hacer. Ahí ya tienen un párrafo acerca de
A ver. Ya. A ver, ahí tienen 20 minutos para redactar ese primer párrafo. Tienen 20 minutos, a las 10:26. Aquí voy a estar para cualquier problema.